Muy buenas tardes, le damos a todos ustedes que a través de la televisión, los medios de comunicación, las redes sociales, sintonizan esta serie titulada El verdadero cristianismo. Esta es la cuarta parte de esta serie. A todos ustedes que no han podido ver u oír, porque iniciamos en Toluca esta serie, la primera y la segunda parte, y la tercera que fue en el servicio anterior a este servicio, tenemos YouTube, tienen internet. Así que yo les recomiendo que oigan esta serie y se los digo con todo mi corazón. Creo que es la serie más importante para la cristiandad del siglo XXI. Porque si es verdad, a mí me han preguntado, ¿qué evidencia nos puede usted dar así claramente, bíblica y también históricamente, de que nos encontramos al final de nuestra generación? Que esta generación somos la generación de la higuera. ¿Qué evidencias me preguntan de que hemos llegado al final de la historia? Número uno, la evidencia número uno, el regreso de Israel en 1948. Es la primera evidencia que nos encontramos al final. Cristo dijo en Mateo 24, 32 al 34, mirad la higuera que cuando da hojas, sabéis que el verano está cerca. No pasará. Y nos ordenó Jesús fijarnos sin que pase una generación, sin que todas estas cosas acontezcan. La hoja significa el renacimiento nacional de Israel, porque Israel ahorita, ¿verdad?, es una corrupción tremenda en Israel. Ahorita en Tel Aviv se hizo el Congreso Mundial de Gays. El gobierno no tiene nada bueno que poder, pero sin embargo hay un plan de Dios para esa nación y lo dice claramente toda la Biblia. Entonces Israel es una muestra de que si regresó en el 48, Dios no se ha olvidado de ellos. Y ahorita hay más de 180,000 judíos convertidos a Yeshua HaMashiach, a Jesús el Mesías. Así que esa es la primera evidencia que si Israel no hubiera regresado en el 48, porque es una evidencia, si Israel no estuviera en su tierra, ¿cuándo van a reconstruir el tercer templo? Si Israel no ha regresado a su tierra, ¿a quién va a perseguir el anticristo? Si Israel no ha regresado a su tierra, ¿cuándo se va a cumplir la profecía de Gog y Magog? Ezequiel 38 y 39. Entonces, y la otra evidencia, que es la más fuerte de todas, es Daniel 12, versículo 4. Hace 2800 años, el ángel Gabriel le dijo a Daniel, Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. Y ahora que se acaba de descubrir la inteligencia artificial o la IA, como le llaman ya, el ser humano ha llegado a la cúspide, a la cima de lo que el conocimiento podría haber alcanzado. Ya no hay más arriba de la inteligencia artificial, al grado que ya están hablando que la inteligencia artificial puede cobrar conciencia y puede comenzar a provocar problemas que no han programado seres humanos, y que la pregunta es, oye, pero si un aparato, una computadora, ¿verdad? Yo prendo mi computadora y lo que yo veo es algo que un ser humano metió, programó, lo que se llama el software. Y si me aparece algo que digo, ¿quién lo metió? No puede aparecer de la nada. Alguien tuvo que meter ese programa en mi computadora. ¿Cómo es posible que haya aparatos ahora de la inteligencia artificial que puedan causar problemas y pelearse entre ellos y confundir a los seres humanos con los billones de información, de data y de megabytes que tienen? Nosotros tenemos la respuesta. Apocalipsis capítulo 13, cuando el anticristo entre al templo, le dijo Mateo 24, versículo 15, Jesús hace 2000 años a los discípulos, cuando veáis la abominación desoladora, que es el anticristo, que habló Daniel 4 veces en su libro, huyan a los montes porque vendrá tribulación como nunca jamás la ha habido. ¿Qué cosa es esa abominación desoladora?
que el anticristo va a introducir en el lugar santísimo o en el templo judío. Nos lo dice Apocalipsis capítulo 13, cuando surja el falso profeta, que él es el que va a mandar marcar con el 666 a la gente. El falso profeta va a meter una estatua, tal vez chiquita o grande, no sé, y dice ahí en Apocalipsis 13, y le va a infundir vida a una estatua, algo inmaterial, inodoro, incoloro. ¿Cómo puede una estatua hablar? Claro que sabemos que son demonios. Entonces, y vemos en 1 Corintios 10 que detrás de los ídolos y de las estatuas y de los cuadros y de todo lo que es idolatría se encuentran dioses y demonios. Entonces, ¿qué va a pasar con la inteligencia artificial? Va a llegar un momento en que van a ser poseídos por demonios, y cuando tú lo consultas te va a estar hablando un demonio. Por eso es tan importante nunca darle datos personales a la inteligencia artificial, porque todo lo almacena, y cuando tú le vas a hacer otra pregunta, por ejemplo, hace un año, me dijo un doctor, me dice: mira, Armando, yo le dije a la inteligencia artificial, tengo diabetes número 2, etcétera, etcétera, y le di todos mis análisis clínicos y todos mis análisis me los descifró. Me dijo: si tú tienes albumina alta, los leucocitos o los linfocitos o las plaquetas en este nivel, tienes esto y esto y esto, y esto debes de tomar. La volví a consultar, dice, el año que entra, y me contestó como si fuera mi amiga. Y me dijo: oye, porque él se llama X nombre, Pancho. Oye, Pancho, yo te recomiendo que hagas esto porque recuerdo que tú eres una persona diabética con esto y con esto y con esto. O sea, la inteligencia artificial, a pesar de que tiene ya integrado conocimiento, tiene memoria de la persona que lo está consultando. Esto es fascinante, esto es increíble, y se puede usar para el bien y se puede usar también para el mal. Pero ya hemos llegado al final del conocimiento humano. Ya no se puede tener más conocimiento que lo que tiene una inteligencia artificial. Son billones de enciclopedias de medicina, antropología, infectología, química, geografía, matemáticas, que tiene almacenado ese aparatito que tú tienes en tu WhatsApp o que tú tienes en un aparato en tu casa. Daniel, en los últimos tiempos el conocimiento aumentará. ¿Alguien puede negar que nos encontramos en los últimos tiempos? De ninguna manera. Hermanos, esto es escalofriante, porque si realmente estamos en los últimos tiempos y van a caer cantidad de líderes y cantidad de cristianos y cantidad de familias y cantidad de varones que han abandonado a su esposa, sus responsabilidades en el hogar, nos encontramos en plena apostasía. ¿Y qué significa ahora? Que con más pasión debemos blindarnos, llenos de la palabra de Dios, guardar nuestro corazón, porque este libro es lo único que tenemos de valor en la vida. Y si el diablo logra hacer esto, sacar esto de tu vida, estás completamente indefenso, indefensa, vulnerable. Lo que nos protege es la fe y la confianza que tenemos en la palabra de Dios. En resumen, ¿qué les quiero decir? Es tiempo que tomes en serio a Dios. Ya no puedes venir solamente el domingo y jajaja de lunes a viernes. ¿Eres o no eres? Y este es el propósito de esta serie que hemos abordado. El verdadero cristianismo, porque las iglesias, dijo Jesucristo, son una mezcla. Esta y en el mundo entero, en todas las iglesias del mundo, hay verdaderos cristianos y mucha cizaña. Y están así. Y es imposible reconocer a primera vista quién es y quién no es cristiano. Porque muchos tienen cara de sanguelatado cuando vienen aquí el domingo, pero velos el domingo en su casa o velos en la final de fútbol, gritando Argentina, Argentina. No estoy exagerando. Pero vemos, ¿verdad?, el comportamiento que tenemos muchas veces que realmente desaprueba nuestra condición. Vamos a continuar viendo esto
Y de una vez, de una forma muy breve, les hago un resumen en menos de 5 minutos. En la primera conferencia de esta serie, vimos la importancia de distinguir lo falso de lo verdadero en las parábolas de Jesucristo que vamos a seguir analizando. Cristo hizo un contraste muy claro en sus parábolas que habría todas las iglesias, cristianos verdaderos y cristianos falsos. Métete eso en tu cabeza. Tú puedes voltear ahorita a la izquierda o a tu derecha, enfrente o atrás, y no sabemos realmente, aunque vengan a la iglesia, si realmente estas personas han nacido de nuevo. Tienen una experiencia con el Espíritu Santo, aman la palabra, hablan de Jesús, sus vidas han sido transformadas, han sido cambiadas, que es la evidencia más grande que tú realmente eres cristiano. Si hay alguna persona que te conoció hace un año, escúchame con cuidado. Si hay alguna persona que hace un año te conoció y al verte otra vez no ha notado un cambio radical en tu vida, no eres cristiano. Si hay alguna persona que te conoce hace un año y te ve ahorita y te dices, oye Pancho, pero ¿qué te pasó? Te veo diferente y te veo más tranquilo, ¿verdad? Te ves con paz y estás hablando de Jesús. Es un Jesús que yo no sé ni quién es. Mi cuñado también se llama Jesús, no sé de qué Jesús hablas. Pero si esas personas no notan un cambio, si tu propia esposa no nota un cambio, ese mi buen Panchito, has cambiado mucho, ahora me amas más, eres más fiel, es más, me haces los huevitos en la mañana como a mí me gustan, me das tu bendición en la noche, mis hijos tienen un testimonio tuyo. Si nuestros hijos y nuestra esposa no han percibido un cambio en nuestras vidas, tu cristianismo es mera religión, pero no cristianismo. Y lo mismo con las mujeres también. ¿Por qué? Porque Jesús vino ¿a qué? A transformarnos, a cambiarnos. Hace algún tiempo, mi esposa y yo estábamos ahí en la carretera esa de Cuernavaca, que hay una subida, ¿se acuerdan de La Pera? Antes de llegar a Cuernavaca. Y la parte que se llama Tres Marías, nos encantaba bajarnos a comer quesadillas, muy buenas. Y una vez se nos hizo tarde, porque yo fui a México a un congreso y nos acompañó una pareja que teníamos de decanes ahí de la iglesia, que nos hicieron el favor de llevarnos y regresarnos a Cuernavaca. Ahí teníamos una iglesia en Cuernavaca también. Entonces subimos esa parte de Tres Marías y a las 11:30, 12 de la noche hace mucho frío ahí. Y yo no creo que era hermano. Este hermano, que así le llamábamos, tenía una chamarrota de borrego así grandísima, y la esposa junto, flaquita, parecía un fideito, y brincaba así del frío, y se hacía así, y él con la chamarrota así, y mi esposa y yo atrás en el asiento, viéndolos a este orangután. Y le dije, oye, por favor, en la próxima gasolinera, por favor, necesito que te bajes, necesito hablar contigo. Tenía que exhortarlo yo, no enfrente de su esposa. Ya nos bajamos y le dije, oye, ¿cómo es posible que no te quites la chamarra, que pareces oso polar, y tu esposa, ¿verdad?, como foquita recién parida, no le des y la tapes del frío que tiene? Y me contesta y me dice, así me hizo a Dios. Dije, no, así no te hizo Dios. Pues así era mi familia y pues está difícil que yo cambie. Cuando me dijo eso, así soy, no voy a cambiar, porque así fue mi papá y así fue mi abuelo. Le dije, tú no eres cristiano. ¿Cómo? ¿Por qué? Porque Jesús vino a cambiarte precisamente, a que cambiaras tu forma de ser. Y venimos tan defectuosos todos delante de Dios cuando Él entra a nuestra vida, que tenemos que ir viendo cada año, cada mes o cada semana cosas que tenemos que cambiar. Todos los días hay algo que cambiar, hay algo que aprender. La vida es la mejor universidad. Total que finalmente le dije yo, ¿sabes una cosa? Tú ya llegando allá a Cuernavaca, tú ya no eres edecán, tú no puedes servir a la iglesia. Yo no sabía esa cosa particular e individual que tú tienes en tu matrimonio, pero tú no tienes cuidado de tu esposa. Y la Biblia dice en Efesios 5, maridos, amen a su esposa como Cristo nos amó desde la cruz. Entonces eso nos descalifica también inmediatamente para servir a Dios.
porque Dios no quiere obras ni sacrificios, quiere obediencia. Entonces, total, que ya a los 3 meses, gracias a Dios, cambió el hermano, lo pusimos en la banca y ya pues cambió su situación. Pero es un ejemplo de mucha gente que dice, así soy yo, no voy a cambiar. No eres cristiano. Vienes al cristianismo y a Dios porque necesitamos cambiar. Somos como trapos inmundos delante de Dios cuando nos llamó Dios para que conociéramos su amor en la cruz. Entonces la iglesia es una mezcla de los verdaderos y de los falsos. En todas las iglesias hay un grupo y es muy pequeño, un remanente de verdaderos cristianos, que son los que se van a ir en el arrebatamiento de la iglesia. Y casi la mayoría, Jesús lo dijo claramente en la parábola de las 10 vírgenes, Mateo 25, 5 se fueron, 5 se quedaron. En la parábola de Mateo 13, el trigo y la cizaña, una cayó junto a la tierra, otra cayó entre espinas, etcétera, etcétera, y sola una cayó en buena tierra. De 4 siembras, una sola produjo el material o el fruto que Dios quiere que produzcamos. Así que es tiempo de que tomes en serio a Dios, porque se viene sobre el mundo como ustedes no se imaginan. Se vienen, olvidemos de terremotos, huracanes, inundaciones, se vienen un tsunami de espíritus malignos al mundo que van a engañar. Ya están engañando ahorita a los políticos. Ahorita el otro día hicieron una encuesta. Se podrían mencionar ahorita de las casi 200 naciones del mundo, se podrían mencionar 2 políticos que tengan sanidad mental, que sean coherentes, que realmente amen al pueblo, que realmente tengan el corazón de un líder político que quiera mejorar la situación del país, que esté dispuesto hasta morir por su propia gente. Yo me quedé así con los brazos cruzados y pues me acordé, ¿verdad?, que hay uno ahorita en El Salvador que está haciendo un buen trabajo, Milei en Argentina está haciendo un buen trabajo, el de Paraguay también, el de Panamá también, etcétera, etcétera. Y no me alcanzaron los dedos para mencionar 3, 4, 5 más o menos del mundo que más o menos hasta ahorita son irreprochables. O sea, no son dictadores, no son autoritarios, no están promoviendo la identidad de género, no están promoviendo tampoco sus ideas anticristianas y antibíblicas. Pero el mundo se encuentra de políticos completamente corrompidos hasta los tuétanos, porque es el mundo que Jesucristo prometió que iba a suceder, para que cuando estas cosas sucedan, abramos nuestros ojos, nos acerquemos más y más a este libro que es su palabra. Memoricémosla, meditémosla, guardémosla en el corazón, obedezcamos lo que dice este libro, y tú y tu casa serán bendecidos, serán salvos, y nunca Dios los va a abandonar. Vimos en segundo lugar rápidamente la imitación del cristianismo, ¿verdad? Hay un arrepentimiento que no es real. No confundamos el arrepentimiento con el remordimiento. Judas pecó de alta traición. Pedro pecó de alta traición. Aquí tenemos a 2 apóstoles que los 2 cometieron el mismo pecado, alta traición. Uno niega a Jesús 3 veces y el otro lo entrega por 30 monedas de plata. Muy bien. Sin embargo, Pedro está en el cielo y Judas está en el infierno. ¿Cuál es la diferencia entre Pedro y entre Judas? Que Pedro se arrepintió, lloró amargamente, y a Judas solo le remordió la conciencia. Vean la diferencia. Agarró las 30 monedas de plata y las tiró al suelo y fue y se suicidó, se ahorcó y se colgó de un árbol. Si Judas hubiera creído que Jesús era el Mesías, no se hubiera matado. Se mató porque no creía que Jesús podía perdonar sus pecados. Ahí está la diferencia.
Les dio remordimiento de conciencia. Entregué esto, hice muy mal, lo reconozco, ahí están las monedas. Pero ¿de qué te sirve decir, ya golpeé a mi esposa, ya hice esto y ya robé, y tú no cambias? Es remordimiento nada más, lágrimas de cocodrilo. Pero si tú no cambias después del mal que tú hiciste, no es cierto que te has arrepentido. En segundo lugar, hay una consagración que no es real tampoco, ¿verdad? Judas desayunó, comió, cenó, durmió 3 años y medio. 3, ¿se imaginan seguir a Jesús? Desayunar con Él, comer con Él, cenar con Él, dormir con Él y sus apóstoles, 3 años y medio. Y al final, entregarlo. Estaba tan perfectamente bien disfrazado Judas, que hasta la última cena, en el penúltimo día de Jesucristo, que al otro día iba a estar en la cruz colgado a las 9 de la mañana, Judas no pudo ser reconocido por los apóstoles de que él era el que lo iba a entregar. También disfrazado estaba Judas. Hay una humildad que no es real y hay oraciones que no son reales también. Pasemos ahora y veamos en penúltimo lugar cómo saber si cristianismo es real. Abandona la idea de que con ir a la iglesia el domingo ya está todo arreglado. Yo voy a la iglesia, eres cristiano sí porque voy a la iglesia. Mira, en la cruz del Calvario hay un ladrón, borracho, parrandero, jugador, violador, asesino, que oyó a Jesús hablar y le dijo el ladrón: acuérdate, Señor, de mí cuando vengas en tu reino. Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Este ladrón subió al cielo, ¿ok? Bueno, bajó al paraíso que se encontraba en el centro de la tierra, pero después que subió al cielo, este ladrón, imagínense a Pedro: a ver, tú para acá, chiquito, ven para acá, mi pitirijas cuijas. ¿Leíste la Biblia? No. ¿Fuiste alguna vez a tu iglesia? No. ¿Te bautizaste? Tampoco. Entonces, ¿cómo te voy a dejar entrar al cielo? ¿Qué le va a conceder al ladrón? Por la gracia de Jesús. Por pura gracia. Simplemente creí realmente que Él era el Mesías. Y fue suficiente para ver que Jesús vio en mi corazón que mi fe era real. Sin ninguna obra estará en el cielo. Es la única persona en la Biblia, la única que antes de morir se arrepiente, dándonos a entender Dios que es muy difícil que tú juegues con Él y le digas: bueno, pues ahorita tengo 50 años, cuando tenga 60 años me voy a arrepentir, o cuando vaya en la ambulancia y me lleven al hospital le voy a pedir perdón. ¿No es cierto? No es cierto, no es cierto. La Biblia dice: cuando oigas su voz, no te endurezcas. Y ahorita tú le estás oyendo. Si hay alguien que tiene que arrepentirse en esta mañana y eres tú, ten mucho cuidado de no hacerlo, porque no tienes la garantía que Dios te proporcionará el día en que tú lo puedas hacer. Cuando oigas su voz, no te endurezcas tu corazón. Veamos realmente en 2 Corintios capítulo 13 estas palabras del apóstol Pablo, tan importantes, porque de veras estamos en un tiempo de veras ya no jugar con Dios. Ya Dios va a reducir su misericordia, Dios va a reducir el tiempo porque ya nos acercamos al final y va a haber menos oportunidades de que tú te arrepientas. Dice 2 Corintios 13, versículo 5: examínense a vosotros mismos si estamos en la fe. Pruébense a ustedes mismos. ¿O que no conocen o no se conocen a ustedes mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estés reprobado? Por naturaleza, cuando éramos niños en la primaria, llegaba el fin del curso, en el primer año de primaria, nos entregaban pruebas, contestaba las pruebas: Pepito,
de 7 para arriba en mi tiempo, o de 6 de panzazo decíamos, ya de 7 para arriba ya pasabas. Puede pasar porque tienes esta calificación. En la secundaria lo mismo. Yo leí hace 2 días que en este último mes, en la UNAM, en la Universidad Nacional de México, no se imaginan la cantidad de reprobados que los sorprendieron queriendo contestar con la inteligencia artificial. Cientos de muchachos tontos que hicieron el examen en la Universidad Autónoma de México y quisieron burlarse, se metieron a la inteligencia artificial de alguna otra forma, pero hicieron trampa para poder pasar de año. Qué tontos, ¿verdad? Entonces vemos que por todos lados las pruebas van a denotar, van a corroborar, van a confirmar el calibre de lo que tú estás hecho y de lo que yo estoy hecho. Y esta es la razón por la cual Pablo dice, ahorita nadie nos prueba, espérame tantito, dice Pablo, hay un Dios en el cielo que todos los días en cada acción que tú haces, Dios te está probando tu fe. En cada acción que tú haces. Por ejemplo, la prueba de las convicciones. Llega el día famoso de Halloween, día de los santos ángeles, ¿no, verdad? ¿El día de San Pedro Apóstol? No, día de las brujas, Halloween. Entonces me llega una carta de la primaria, de la escuela de mis hijos, suponiendo como un ejemplo, pues mañana tiene que venir este de brujo y esta de bruja con una escoba, etcétera, etcétera, o con cara de murciélago o de vampiro, etcétera, etcétera. ¿Qué hago yo si soy padre cristiano? En primer lugar, voy a la escuela con mi esposo o con mi esposa, directora, discúlpenos, mis hijos no van a venir a este festival. Ay, ustedes, pero ¿por qué por acá? Usted tiene que respetar, esto no es obligatorio y nosotros profesamos la fe cristiana. Vamos a ir a dar testimonio a la escuela de que somos cristianos y no vamos a seguir la corriente del mundo para que no digan, uy, son diferentes. Pues sí somos diferentes y lo vamos a demostrar porque primero está Dios antes que las fiestas paganas del mundo que celebra en nuestros días. Dios te está aprobando. ¿Pero qué haces? No, sí, mandas a mis hijos, reprobaste. Era una prueba que Dios estaba viendo cuánto lo amas. ¿Cuánto pones a Él antes que la escuela de tus hijos? Antes que le enseñen esas tonterías a tus hijos. Llega la Navidad, llega tu cuñado, llega tu hermano que no son cristianos. Oye, Pedro, pues vamos aquí a echarnos un tequilazo que por aquí, por allá, ¿saben qué? Miren, no, yo tomo mi agua de Jamaica porque ahora soy cristiano. Se van a burlar, te van a decir, cuando no eres cristiano, ¿qué haces? Bueno, pues sí, ¿verdad? Échame otra parte. Bueno, sí, pero no soy como los aleluyas, no soy como los llorones, no soy tan radical. Todavía sigo tomando y emborrachándome de vez en cuando. Pero reprobaste la prueba delante de Dios. Dios nos prueba todos los días en cada decisión que tomamos a favor de nuestros hijos, a favor de mi matrimonio, a favor de mi vida. Pero Él nos está probando todos los días. Todos salimos al trabajo, vamos por el coche muchas veces a llevar a nuestros hijos a la escuela y nuestros hijos, que son los mejores psicólogos, tus niños son los mejores psicólogos que hay. Se dan cuenta cuando pasa una muchacha con minifalda que el viejo rabo verde voltea y hasta le hace uy, uy, uy. Y el niño, y ese es mi papá, y va a la iglesia el domingo, viejo rabo verde te va a decir tú. Ellos se dan cuenta cuando tú amas a su mamá y cuando no es cierto que la amas. Y cuando llegas en la tarde, ¿cómo estás mi vida? Y cuántos de ellos dicen en silencio, viejo hipócrita, que mi vida ni que mi vida, si hubieras visto cómo ve a todas las abejorras que andan por allá afuera. Dios te está probando y está mostrándote que pasaste con 0 de calificación. Y así se van amontando nuestras calificaciones y cuando queremos escalar, porque es un monte, al monte en la punta se encuentra Dios. Salmo 15, ¿quién subirá al monte de Jehová? La vida cristiana es un ascenso, escalera por escalera, escalón por escalón. Pasas una fe, escucha esto, brincas otro escalón. Pasas esa prueba, brincas otro escalón.
y cuando no te das cuenta, has pasado 4 o 5 pruebas, ya llevas 8 de calificación, estás fortalecido espiritualmente porque has pasado las pruebas y por lo tanto Dios te bendecirá más. Va a bendecir más tu matrimonio, va a bendecir más tu trabajo, va a bendecir más a tus hijos, va a bendecirte más con iluminación de la palabra de Dios, como dice el Salmo 15:24, la comunión íntima es de Jehová para los que tienen temor de Él en su corazón. Pero cada vez que tú repruebas, bajas un escalón y bajas otro escalón y bajas otro escalón, y tienes 5 años en Cristo y no has subido ni 5 escalones. Hay, créanmelo, millones de cristianos que tienen 5 años en Cristo, 10 años en Cristo, nunca le han hablado a nadie de Jesús. Nunca han pasado una prueba. Están desde el mismo momento que dicen que recibieron a Cristo, porque no es cierto que lo recibieron, porque si no han subido por lo menos 5 o 10 escalones, su cristianismo es falso. Eran religiosos nada más. Como me dijo una vez un señor, no, yo sí creo en Dios. Y le dije, también el diablo. El diablo no es ateo, ¿o sí? El diablo cree en Dios, pero no hace lo que Dios le manda. Entonces digo, los hindúes tienen Krishna, Vishnu y Shiva, tienen 6 millones de dioses. El Islam tiene Alá, y cada quien tiene los dioses, pero nosotros servimos al único Dios vivo y verdadero. Y la vida eterna es que le conozcamos y que podamos nosotros tener comunión con su Hijo Jesucristo. Veamos entonces, en primer lugar, para encontrar y practicar la verdad, tu visión y conocimiento de tu cristianismo tiene que ser más profundo, más alto y más amplio. Escúchame, cuando tú maduras y subes bastantes escalones y ya vas casi a la mitad, las cosas que van a pasar en el mundo nunca te van a amargar. Nunca te van a decepcionar. ¿Quiénes son los que, ya no voy a esa iglesia porque pasó esto y pasó aquello? Pues yo vi a este hermano que se quería mucho y iba conmigo a la escuela dominical y ya supe que se emborrachó. No es cierto, el cristianismo no sirve. ¿Quién es ese tipo de personas? Porque el campo está lleno de personas que decían cristianas amargadas, que se cayeron del caballo al primer flechazo que el enemigo los tumbó y ahí está en el cielo. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? No es cierto, todos son una bola de hipócritas. Todos dicen lo mismo, todos son una bola de hipócritas. ¿No es cierto? Es lo que dicen. En lugar de que te pares, te subas al caballo, agarras el escudo de la fe y la espada del Espíritu y digas, me caí, pero como soy cristiano y como tengo el Espíritu Santo y como yo no tengo un espíritu de temor sino de poder y de dominio propio, voy a seguir peleando la batalla de la fe. Ese es un cristiano, no es el que se cae, sino el que sigue batallando. El que no, dicen en mi tierra, el que no se raja. Ese mi gallo Giro, decía mi abuelo, que nunca se me rajó y siempre ganó las peleas en los palenques. Así estamos en un palenque nosotros, peleando, pero nunca vamos a abandonar la fe. ¿Qué lugar ocupa en tu corazón la fe que profesas, o sea, tus convicciones? ¿Has estado dispuesto a permanecer en Navidad firme en tus convicciones? Llega la Navidad, están los cuñados, los invitados. Oigan, tú eres cristiano, ¿has hecho esto? Nadie levante la mano. Les pido un minuto a todos, atención. Sí, ¿me pueden escuchar? Sí, ¿quieres dar su mensaje? Fíjense que yo antes no creía en Dios, o tal vez era religioso, pero ¿sabe qué me pasó? Que descubrí que Jesús vive. Nada más ese mensaje. Y yo no puedo dar una explicación, pero Jesús está vivo. Y como está vivo, lo invité a mi corazón. Y quiero decirles que ahora amo a mi esposa, vamos a cambiar. Y los invito a todos ustedes a que compren una Biblia. Y si no, se las regalo de Navidad. Pero hablarles a todos ustedes de que Dios te ama y que necesitan arrepentirse de sus vidas. Si nosotros en estos tiempos de un velorio, una Navidad, un cumpleaños, no aprovechamos
ese tiempo tan precioso, que toda la atención está sobre nosotros, de dar testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida, no es cierto que amo a Dios. ¿Qué dice Hechos 1:8? Creo que te lo sabes de memoria, de perdida. Y recibirán poder cuando haya venido sobre vosotros. ¿Qué? El Espíritu Santo. ¿Recibirán poder para qué? Para hablar de Jesús. Pero si tú no tienes ese poder, ni te nace y te da vergüenza, con mis maestros ahí no, con mis amigas ahí no, con mis cuñados tampoco, con mi familia tampoco, en la escuela tampoco. Si tú tienes ese espíritu de temor, no eres cristiano. Porque la evidencia que tienes a Cristo es que es algo sobrenatural. Si realmente entró Jesús en ti, es algo que tú ni siquiera sabías, ni yo tampoco, que podíamos enfrentarnos a un mundo hostil, un mundo enemigo de la cruz y de los valores morales y de los códigos de conducta, que podemos nosotros ir en contra sin temor de que nos critiquen o nos persigan. ¿Por qué lo hacemos? Porque tenemos a Jesús. Ese valor no lo teníamos antes de ser cristianos. Antes de ser cristiano, todos mis amigos fuman, pues yo fumo para poder ser aceptado por mis amigas. Todas mis amigas se acuestan con sus novios, pues yo no quiero que me digan la monja y también voy a fornicar con mi novio. ¿Por qué? Para seguir lo que mis amigas hacen. Si nosotros seguimos la corriente del mundo y porque tenemos miedo de ir en contra de lo que piensen, no es cierto que tienes a Jesús. Cuando tú comienzas a decirle no y no al pecado y no hago esto, ¿por qué lo haces si antes lo hacías? Porque has recibido un poder completamente nuevo, que hasta te desconoces a ti mismo. Híjole, ahora yo nunca creí que pudiera enfrentarme y enfrentar tal multitud o tal a mi familia y hablarles de Jesús, porque ahora tengo a Cristo en mi corazón. Vean lo que dice Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Vamos a ver algunos versículos. Gálatas 1:10. Dice así: pues busco ahora el favor de los hombres o el de Dios. Vamos a traducirlo. ¿Busco ahora el favor de mis amigos? Pregúntate, examínate a ti mismo, pasa la prueba. ¿Busco ahora más el favor de mi familia? ¿Busco ahora más el favor de mis maestros? ¿Busco ahora más el favor de mi jefe de trabajo? ¿Y me avergüenzo en mi trabajo de que digan que soy cristiano? ¿O trato de agradar a los hombres? Porque si fuera todavía agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Ahí está la primera prueba. Pruébate, hazte esta pregunta siempre que salgas a la calle y que te enfrentes con tu familia. ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con quién? ¿Con quién quieres quedar bien? ¿Con la gente para que puedas seguir siendo sus amigos? Una vez me habló un hermano hace muchos años a las 2 de la mañana. Oiga, era muy amigo mío. Oye, Armando, fíjate que trabajo en el gobierno en México y me hablaron para ocupar un puesto muy importante en la Secretaría de Gobernación, me dice. Fue como en los 90 más o menos lo que sucedió. Y me dice, pero fíjate que me dicen que mi jefe me va a interrogar. Y estoy seguro, ¿verdad?, que me va a preguntar si soy cristiano. Porque casi mucha gente que trabaja en la esfera donde yo estoy ahorita, me dicen, ¿verdad?, pues que todos son de parrandas, de por aquí por allá, y todos se venden, todos se corrompen y todos se dejan comprar. Y si yo le digo a mi jefe que soy cristiano, a lo mejor no me va a dar el trabajo porque va a creer que soy diferente a los demás y voy a meter división. Y le dije, mira, el consejo, y le enseñé Gálatas 1:10. No importa, ni te pongas a pensar si tu jefe va a hacer esto o de las consecuencias. Tú obedece allá arriba al patrón. ¿Qué te dice el patrón? Que nunca busques agradar a nadie más que a él. Muy bien, me habló al otro día como a la 1 o 2 de la tarde. Oye, Armando, fíjate que tengo una buena noticia. ¿Qué pasó? Pues pasó lo que te conté. Me entrevistó mi jefe y me preguntó si yo era cristiano.
Y pues le dije, ¿verdad? Dijo, sinceramente comencé a sudar. Y le dije, pues sí soy cristiano. ¿Y qué crees? Que se pare y que me abraza. Y que me dice, yo también soy cristiano y estoy buscando gente como tú. Y me dio la se podía llamar vicerregencia o vicepresidencia del Departamento de Gobernación, donde yo me encontraba en 4º o 5º lugar. Y él quería precisamente comenzar a nombrar a sus más allegados como el puesto que me dio para comenzar a influir en los demás y poder dar testimonio de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo Dios premia? Si tú tienes miedo de la gente o lo que va a pensar mi mamá, qué va a pensar mis tías, qué va a pensar mi madrina, qué van a pensar mis hermanos o mis cuñados o mis amigos, si te pones a pensar en eso, tu Jesús que tú tienes es un papalote totalmente. No es el Jesús de la Biblia. No tienes el valor para dar testimonio de lo que eres tú. Denle vuelta a Gálatas y veamos en Efesios capítulo 5, Efesios 5, versículos del 6 al 13. Efesios 5, del 6 al 13. Nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. O sea, cuídate de que te engañen y que te digan, no, pues mira, pues mejor di una mentira, porque si dices una verdad te va a ir mal, etcétera, etcétera. Cuídate de no decir la verdad, porque si lo estás haciendo por miedo a consecuencias, tanto peca el que mata a la vaca como el que estira la pata. Es lo que Pablo comienza a decir. Sigamos leyendo. Porque en otro tiempo éramos tinieblas, mas ahora somos luz en el Señor. Andemos como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Versículo 11. Y no participen en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien repréndanlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. El otro día oí me reservo el nombre de este famosísimo predicador en Estados Unidos, que lo entrevistó otro famosísimo comentarista no cristiano. Estaba con su esposa este predicador y les hizo esta pregunta al aire. Este comentarista: ¿ustedes irían a una boda gay como pastores de miembros de su congregación? Y contestaron: claro que sí, no hay nada de malo. Así dijeron. Otro pastor también muy famoso que acaba de decir: oye, ¿y tú estás a favor del aborto? No, pues cada quien que aborte. ¿Estás a favor de los matrimonios gays? Sí, cada quien haga lo que quiera con su vida, siendo pastores, dando estas respuestas. ¿Cuál es la motivación cuando nos vendemos? Porque eso es prostituir tu ministerio por obtener el favor de los hombres, de caerles bien, de que ahora pueda más gente creer en ti y seguirte y traicionar a tu Padre Celestial. Qué tristeza cuando llegamos a ese punto. Una vez me preguntó una pareja: oye, fíjate que nuestra hija es lesbiana y se va a casar con una mujer. Digo, desde luego, ¿verdad? Van a celebrar el matrimonio oficialmente, cosa que era inusitado en México hace muchos años. ¿Podemos ir a esa boda? O si mi hijo es gay y se va a casar, ¿podemos ir a la boda? Y les dije, de ninguna manera. Hasta me da tristeza que me hagan esa pregunta. ¿Por qué me preguntaron? Y les contesté: porque lo que ellos están haciendo no es agradable delante de Dios, ¿o sí? Ok, entonces, ¿qué debemos hacer nosotros cuando esto pasa? Mira, hija, te queremos, nunca vamos a dejar de quererte. Hijo, nunca vamos a dejar de quererte, pero no estamos dispuestos con el cielo de vida que has tomado. Entonces, lo que tú estás haciendo no es agradable delante de Dios.
Te seguimos amando y cuando vengas a la casa no me traes a tu parejita porque no es bienvenida, porque esta casa se respeta. A ti te amamos y te vamos a aconsejar, pero lo que tú estás haciendo es algo que no le agrada a Dios. Tenemos que ser muy claros cuando tú tienes un hijo que se comporta de esta manera, porque a los hijos nunca los vamos a dejar de amar, ¿verdad? Nunca, hagan lo que hagan, son nuestros hijos. Pero de ahí estar de acuerdo con su estilo de vida, o aceptar a su novio o a su novia que venga a la casa o a comer con nosotros, de ninguna manera, porque nos volveríamos cómplices de la maldad. Es hasta vergonzoso lo que ellos hacen fuera de nosotros, como dormir juntos. ¿Qué convicciones tienes tú para vivir como cristiano? Pregúntate qué hubieras hecho tú, qué hubieras aconsejado si llega el momento que enfrentas o alguien te va a preguntar qué hacer en estas circunstancias. Y finalmente, ¿qué sentimientos tienes hacia el pecado? ¿Cuál fue la razón por la cual Cristo muere en la cruz? Vamos a verlo más claro. Porque la paga del pecado, Romanos 6:23, es la muerte. Él abre sus brazos, Dios, en la cruz, porque no había ningún otro camino. Imaginémonos la multisabiduría dimensional de Dios. Si hubiera habido otra forma de ser perdonados, Dios lo hubiera hecho. Pero no había ninguna otra forma más que su Hijo muriera y pagara por tus pecados y por mis pecados. La otra forma en la que el mundo hubiera querido es que Dios hubiera dicho: bueno, mis chiquilines, mis nenes, pórtense cada quien bien, tenga cada quien su religión, porque todas las religiones van a Dios, hagan buenas obras durante su vida y nos vemos en el cielo a todos. Muy bien, si así fuera, ¿para qué murió Cristo? Pero la Biblia no nos dice eso, que no es por las obras, ni porque nos portemos bien. Nos portamos bien después de recibir a Cristo, como un fruto, pero la salvación es por la fe en lo que Él hizo en la cruz en nuestro lugar. Entonces veamos nosotros la diferencia tan grande. Ahora, cuando el pecado tuvo que llevar a Jesús a la cruz, le abrieron su espalda con un látigo como de 4 metros, con puntas de plomo y de hueso, que se enrollaban 3 veces más o menos en el reo o en el castigado, y cuando el romano jalaba el látigo, arrancaba todos los tejidos subcutáneos del pecho y de la espalda del lacerado. Después de que despedazaron todo, estaba la carne viva de Cristo aquí abierta y la espalda viva. Después le ponen espinas de más o menos 3 pulgadas y se la clavan en el cráneo. Y después le dan una cruz a cargar hasta el Monte de los Olivos. Estamos hablando casi un poco menos de 1 kilómetro de distancia del pretorio romano al Monte Calvario. Y ahí acostado en la cruz, lo acuestan, le quitan y se le viene todo lo que le quedaba del pellejo al quitarle el manto que le pusieron en la espalda, lo acuestan y le clavan. Ustedes saben el dolor de que te claven un clavo aquí, tas, y luego el otro, ya con la corona de espinas y con la espalda hecha pedazos, y que te levanten, y cuando cae la cruz en el hoyo, cae completamente y comienza la víctima a asfixiarse, porque la mayor parte de los crucificados se morían de asfixia. Ya no podían levantarse, ya no podía funcionar el diafragma y se ahogaban. Y por eso, al final, pasaban los soldados romanos y veían si algún reo o algún crucificado hacía esto o algún movimiento, le rompían los meniscos con un mazo de las rodillas para que se colgara el cuerpo y se murieran asfixiados. Porque era pena de muerte para un soldado bajar a un crucificado que tuviera vida. Pero con Cristo pasó lo diferente, porque estaba escrito en Deuteronomio que no le romperían ni un solo hueso. Y cuando el centurión romano pasó con Jesús y lo vio, él era experto en muertes, de que no había duda que él estaba muerto. Dijo el centurión romano: por si aquello de las dudas, agarró una lanza
y del lado izquierdo a la derecha lo atravesó, le atravesó todo el vientre, todo aquí el pecho y todo el corazón, de lado a lado, y la sacó la lanza. Con eso estaba seguro de que él estaba muerto. Y cuando Juan se acerca, que fue el único apóstol que estaba en la cruz con María Magdalena y María su mamá y otra señora, y ve a Jesús del lado donde entró la lanza, salió una gota mezclada de agua con sangre. Está en el Evangelio de Juan. Vi una gota mezclada de agua con sangre, y de acuerdo a la cardiología moderna, dicen los cardiólogos que cuando una gota de sangre se mezcla con el agua, que es lo último que le queda a un cuerpo, es una muerte o una ruptura de la capa que se llama el pericardio, que es una capa que rodea y protege al corazón. Y es interesante, yo he hecho esta pregunta en muchos seminarios teológicos a maestros y alumnos: ¿qué fue lo que provocó la muerte de Jesús clínicamente? ¿Asfixia? No, porque ya estaba completamente muerto cuando lo vio el centurión. El derramamiento de la sangre tampoco, porque el centurión le atravesó la lanza y él ya estaba muerto. ¿Saben ustedes qué fue lo que mató a Cristo? Lo dice el Salmo 22, escrito 1000 años antes de la muerte de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Horadaron mis manos y mis pies, sobre mi ropa echaron suertes, mi corazón fue como la cera. ¿Qué fue lo que provocó la muerte de Cristo? Que cuando tus pecados y mis pecados fueron puestos sobre su cuerpo, le explotó literalmente el corazón de dolor. Jesús murió por dolor, para que ese dolor tú no lo llevaras cuando tú murieras en el infierno. Herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. Isaías 53. Cuando tú comprendes lo que hizo Jesús, no vas a pecar con la misma facilidad que pecábamos antes. ¿Tienes este odio por el pecado? ¿Odias el pecado con la pasión que amas a Dios? Con la misma pasión aborreces el pecado en tu vida. Cuando desarrolles esta pasión, entonces es una señal muy grande de que amas a Jesús y que Él vive dentro de ti. Y cuando pecas, ¿cómo reaccionas? ¿Como si nada? ¿Te vas a tomar palomitas al cine en la tarde como si no hubieras hecho nada? ¿O caes y dices, Dios mío, ¿qué hice? Padre, perdóname, ¿cómo pude fallar otra vez? Este arrepentimiento, este dolor que tú comienzas a sentir por las cosas malas que haces, es la evidencia más grande que tú amas a Jesús y que tienes a Jesús en tu vida. Una vez un muchacho se acercó conmigo, joven, menos de 25 años, y me dice, pastor, quiero decirle que pues yo era homosexual y quiero decirle que tengo 3 años viniendo a la iglesia, siento que he sido sanado, pero caí hace 3 días con otro amigo y no sabe qué mal me siento. Y lo abracé y le dije, eres hijo de Dios. Si tú no hubieras sido cristiano y no te hubieras convertido, no sentirías lo que ahora no hubieras sentido nunca si no tuvieras a Jesús. Pero el hecho que vengas conmigo y me digas, me siento mal por primera vez de volver a hacer lo que estaba haciendo antes, indica que el Espíritu Santo está trabajando en tu corazón. Y si tú no sientes ese dolor cuando tú pecas delante de Dios, no tienes a Jesús. Santos de Dios, examinémonos a nosotros mismos. Es el tiempo de ya no jugar con Dios. Tomemos a Dios en serio. El Señor viene en cualquier momento. El mundo es una olla express a punto de reventar y de explotar. Tanto en Europa como en el Medio Oriente, como en China, como en el continente americano. El Señor ya no tarda en venir. Ya se oyen los cascos del Apocalipsis en el cielo. Y cuando venga Jesús, está buscando a un pueblo irreprensible, a un pueblo santo, que realmente haya vivido y creído que Él es el Hijo de Dios.
Señor, te damos las gracias por tu palabra en esta mañana. En esta mañana en la que tu Espíritu Santo es la única persona que nos puede redarguir de pecado, convencer de pecado, de saber que estamos mal delante de ti. Y te pedimos que tu Espíritu Santo haya convencido a muchos de pecado, para que al salir de este edificio en esta tarde, antes hayan tal vez derramado 1 o 2 lágrimas de arrepentimiento por sus pecados. Que en este momento te puedan decir: Señor, ya no quiero ser igual. Ayúdame a cambiar. Te quiero conocer, te quiero servir, te quiero adorar en espíritu y en verdad. Entra a mi corazón, Señor Jesús, cámbiame. Lávame con tu sangre preciosa, muéstrame tu voluntad. Te doy las gracias por todo lo que has hecho en mi corazón, en mi vida, y gracias por la fortaleza que me darás de aquí a que tú vengas y me recojas en el arrebatamiento para estar contigo para siempre, por toda la eternidad. Por todo lo que tú hiciste por mí en esa cruz, porque de tal manera me has amado, de tal manera que pagaste en la cruz lo que yo merecía pagar. Gracias por tan grande salvación, por tu gracia eterna, en Jesús nuestro Señor. Amén. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarles y quisiera simplemente comunicarles que gracias a todos ustedes a través de todas las naciones del mundo que aman la palabra de Dios y que realmente están interesados en que nosotros como organización Vida Nueva para el Mundo y Armando Alducin Ministries continuemos predicando el Evangelio de la Gracia de Jesucristo y que podamos nosotros continuar haciéndolo gracias a sus donaciones. Este año cumplimos 46 años de ministerio, 46 años donde hemos predicado, hemos enseñado, hemos tenido seminarios y de diferentes formas de estudios bíblicos alrededor del mundo y hemos pensado y considerado de una forma fiel el Evangelio de la sana doctrina de Jesucristo. Nosotros, con todas estas donaciones, tenemos que sostener pastores, misioneros, obras, equipos de televisión y aún continuamos buscando la manera de poder elevar este ministerio. Hasta este momento quiero que ustedes estén enterados que no tenemos una sola propiedad como organización y así hemos trabajado durante 46 años porque le damos la importancia a la evangelización, a las misiones y también a los hombres de Dios para levantar más pastores. Le damos las gracias y que pueda Dios con su gracia tocar sus corazones y que puedan ustedes invertir en un terreno donde es fructífero, porque creemos que ha producido bastante buen fruto para la gloria de Dios. Gracias, muchas gracias por sus aportaciones y por las donaciones que sabemos ustedes continuarán haciendo para que podamos continuar siendo fieles en la predicación del Evangelio de la gracia de Dios. Que Dios les bendiga.